Bienvenidos a Bajado a Tierra, un espacio para hablar de psicoanálisis. Hoy vamos a ver un tema que, aunque puede no ser tan conocido, tiene una relevancia clínica muy importante. Se llama la alexitimia. Vamos a ver cómo se entiende desde el psicoanálisis, qué sucede cuando las emociones no pueden ser puestas en palabras y cómo esto afecta tanto al psiquismo como al cuerpo. Empecemos por la definición. La alexitimia es la incapacidad o dificultad para identificar, verbalizar y expresar emociones. En el psicoanálisis entendemos que el aparato psíquico funciona a través de procesos de simbolización. Los afectos, que son energías psíquicas, necesitan ser simbolizados para pasar a la conciencia. Y acá es donde entra Lacan. El lenguaje, el gran otro, es el lugar donde los significantes, es decir, las palabras, nos permiten darle forma a esos afectos. Cuando una persona no puede encontrar las palabras para sus emociones, lo que tenemos es una desconexión entre el afecto y el significante. Esto genera un vacío en lo simbólico, y cuando lo simbólico falla, es el cuerpo el que empieza a expresar aquello que no puede ser puesto en palabras. En la clínica, lo que vemos frecuentemente en personas con alexitimia son manifestaciones somáticas, es decir, el cuerpo habla cuando el sujeto no puede hacerlo. Freud, en sus estudios sobre la histeria, ya planteaba que cuando un afecto no encuentra su vía de descarga psíquica a través del lenguaje, puede desplazarse hacia el cuerpo. En términos lacanianos, lo que ocurre es que lo real, es decir, lo que no se puede simbolizar, irrumpe en el cuerpo. Vamos a hacer un ejemplo. Viene un paciente que, tras una discusión intensa en su trabajo, no siente ni puede expresar enojo o frustración. En vez de decir "estoy furioso" o "me siento mal por lo que pasó", comienza a experimentar un dolor de estómago persistente o un fuerte dolor de cabeza. Acá el afecto no simbolizado, que es la rabia o la frustración, busca una salida por la vía somática. Lo que no puede pasar por el lenguaje se manifiesta en el cuerpo. Desde el psicoanálisis freudiano podemos pensar que en la alexitimia hay una represión afectiva. Esto no significa que la emoción no exista, sino que no es accesible a la conciencia del sujeto. Se podría decir que hay una falla en la elaboración psíquica del afecto. Lacan lo vincularía con el fallo en la inscripción del significante, ¿no? El sujeto no encuentra en su estructura psíquica ni en su entorno los recursos simbólicos necesarios para ser consciente del afecto. Además de la represión, en muchos casos podemos ver otros mecanismos de defensa, como la desconexión o evitación. La persona con alexitimia puede parecer fría o distante, no porque no sienta, sino porque no sabe cómo conectarse con sus propias emociones. Esto crea un muro en su relación con los otros y la interacción emocional se vuelve muy, pero muy superficial. Si seguimos la línea lacaniana, podemos entender la alexitimia como una falla en la relación con el gran otro. El gran otro, recordemos, es el lugar del lenguaje, las normas, las palabras que nos permiten simbolizar lo que sentimos. Para una persona con alexitimia, el gran otro no ha ofrecido los significantes adecuados para nombrar sus emociones y por lo tanto no tiene cómo articular lo que siente. En muchos casos esto se ve en personas que crecieron en entornos donde la expresión emocional estaba prohibida o minimizada. Por ejemplo, si desde niños se les dice cosas como "no llores, eso es de débiles" o "deja de quejarte, no es para tanto". El sujeto no recibe las herramientas necesarias para reconocer y expresar sus emociones.
No es que no sienta, sino que no tiene las palabras para decir qué está pasando en su mundo interno. En la clínica psicoanalítica, trabajar con un paciente alexitímico presenta súper desafíos que son bastante particulares, ¿no? Estas personas suelen describir lo que les pasa de manera muy factual, sin involucrar lo afectivo, ¿no? Puede hablar durante la sesión sobre lo que hicieron en la semana como si fuera una lista de eventos. Fui al trabajo, me peleé con mi compañero, volví a casa. Pero no dicen cómo se sienten respecto a lo que narran. Lo afectivo está ausente en su discurso. Vos mismo te podés dar cuenta cómo le hablas a tu psicólogo, ¿no? Sí, este ejemplo que mencioné, no, sí, hoy me levanté, desayuné, después me fui al trabajo, pasé por la facultad y llegué a mi casa. Ok. ¿Y dónde está lo afectivo ahí? Bueno, ¿cómo te sentiste cuando fuiste al trabajo? ¿Cómo te sentiste cuando te peleaste con tu compañero? ¿Cómo te sentiste cuando volviste a casa? ¿No? Entonces, lo afectivo está ausente en su discurso. Imaginemos a un paciente que viene y nos dice: me discutí con mi jefe porque me pidió algo que no era mi responsabilidad, pero bueno, después seguí trabajando. No hay mención de enojo, de frustración o no hay angustia. Sin embargo, al observar su lenguaje corporal, notamos que, no sé, sus hombros están tensos, tiene un leve tic nervioso en la pierna que empieza como para arriba y para abajo, ¿no? Como a zapatear. O quizás se queja de dolores musculares, ¿no? Acá lo que el paciente no puede expresar en palabras se muestra a nivel corporal. Ay, me duele la panza, me duele la cabeza. Pero claro, obvio no lo vamos a asociar con eso, ¿no? Cuando lo estamos diciendo, y me duele la cabeza, pero ¿qué tiene que ver con que, no sé, discutí con mi jefe? O me duele la panza, ¿qué tiene que ver con que discutí con mi jefe? No, seguramente porque comí algo que me cayó mal. Es el cuerpo el que está manifestando algo del orden de lo real que no puede ser simbolizado. El trabajo del analista en estos casos es súper delicado. Es necesario que el paciente empiece a conectar lo que narra con lo que siente. No se trata solo de escuchar lo que dice, sino de prestar atención a los vacíos, a lo que no se dice. Es un trabajo lento, donde poco a poco se van introduciendo preguntas que invitan al paciente a explorar lo afectivo. Por ejemplo, podríamos preguntar: ¿cómo te sentiste cuando te dijo eso tu jefe? Y probablemente al principio el paciente no sepa cómo responder. Tal vez diga: nada, qué sé yo, me dio igual. Pero con el tiempo estas intervenciones permiten que lo afectivo empiecen a emerger. Hay que ser un poco insistentes, ¿no? En última instancia, lo que buscamos en el análisis con personas alexitímicas es ayudar a que esos afectos que no tienen palabras encuentren su vía en lo simbólico, a través de la transferencia y el trabajo analítico. El paciente puede empezar a construir un puente entre lo que siente y lo que puede expresar, pero este proceso de simbolización es clave para una elaboración psíquica más profunda, permitiendo que lo que antes estaba atrapado en el cuerpo o en actos repetitivos y pueda pasar al discurso, al decir. Cuando el afecto logra ser simbolizado, el paciente deja de sufrir tanto a nivel somático porque ya no necesita que su cuerpo hable por él. Además, mejora la relación con los otros, ya que puede comunicar lo que siente, algo que antes le resultaba imposible. Para cerrar, la alexitimia nos muestra lo central que es, en el psicoanálisis, el proceso de simbolización. Las emociones, si no son nombradas, se quedan lo real afectando tanto el cuerpo como las relaciones del sujeto con lo demás. Hay una frase que siempre se lee como si la dijo Freud, que dice que
Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Y acá estamos hablando básicamente de que puede retornar en el cuerpo, como un síntoma, ¿no? Entonces el trabajo analítico busca justamente que ese afecto atrapado encuentre su lugar en el lenguaje, permitiendo una elaboración psíquica y una mayor conexión con uno mismo y con el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio Bajado a Tierra. Espero que se haya entendido, gustado, así que muchas gracias por escuchar. Chau, chau.